Lo primero que tengo que advertir y precisar es que todo es posible cuando se reconoce que todos los seres humanos somos diversos por naturaleza, en el sentido de que la diversidad no solamente está puesta en la funcionalidad cognitiva, sino en todas las condiciones del desarrollo humano, llámese emocionalidad, llámese desarrollo cultural, llámese formas de entender el mundo, intereses, sueños. Cualquiera de estas dimensiones del desarrollo humano, de lo personal, lo cultural y lo social, cuando se consideran diversas, es posible entender al interior de un contexto educativo como es un colegio de educación básica, de educación inicial básica y media, es posible entender que los estudiantes vienen con todas las capacidades posibles para aprender. La única diferencia que consiste entre nosotros es que las capacidades se expresen de manera diversa y en diferentes momentos de su trayectoria educativa. Teniendo en cuenta esa premisa de reconocer que todos los estudiantes tienen capacidades para aprender, hay que explicar un poco que la mayor parte de los estudiantes con discapacidad no son los únicos que tienen necesidades educativas especiales escolares. Las necesidades educativas especiales escolares es un término que se ha trascendido porque necesidades educativas tenemos todos los seres humanos. Necesitamos que se nos atiendan esas necesidades educativas y son especiales en la medida en que somos seres humanos y somos sujetos de derecho. Otro elemento que hay que trascender y que hay que discutir es el concepto de discapacidad. La discapacidad ya no es un concepto que se ha adherido al desarrollo humano, o sea, la ontología. Los niños y los jóvenes y los adultos mayores que presentan alguna diversidad en sus formas de funcionar frente al mundo no son sujetos de discapacidad, no son ellos los que tienen la discapacidad. La discapacidad es un fenómeno que emerge de la relación de los seres humanos con el ambiente circundante. Cuando yo me relaciono con ese ambiente circundante y quiero de alguna manera desarrollar mis capacidades y me encuentro con barreras para desarrollar esas discapacidades, emerge la concepción de discapacidad. Eso quiere decir que la discapacidad es un concepto biopsicosocial y que normalmente atiende a la emergencia de barreras que están impuestas por la sociedad para desarrollarse. Voy a colocar un ejemplo. Las personas sordas no son personas con discapacidad en el sentido de que ellos, por tener una lengua propia, no puedan comunicarse preferentemente y efectivamente en todo el desarrollo social. La discapacidad está contenida en una sociedad que no ha hecho lo posible para que la mayor parte de las personas tengamos la posibilidad de aprender lengua de señas colombianas que nos permita de manera muy autónoma, de manera muy cotidiana, comunicarnos con las personas que utilizan o que son usuarios de lengua de señas colombiana. Asimismo, las personas con autismo. Las personas con autismo, que es un amplio espectro y una gama amplísima de posibilidades en la muestra de las capacidades de la comunicación. Hay algunos estudiantes con autismo que son verbales, pero tienen ciertas formas de comunicación que en ocasiones la sociedad no entiende. Ahí emerge la barrera para el aprendizaje y para la comunicación de los estudiantes. Pero hay estudiantes que no son verbales, aún no siendo sordos o son oyentes, comprenden todo lo que se les dice, pero neurológicamente tienen un trastorno que les impide comunicar sus ideas, sus intereses, sus conceptos de manera verbal. Entonces requieren del uso de comunicación alternativa, tales como pictografías, tales como una lengua escrita, y en la sociedad tampoco, o sigue sin estar preparada precisamente para este tipo de comunicación. En ese sentido, para responder tu pregunta, creo formalmente y profundamente que cuando una escuela o cualquier contexto educativo, cualquier contexto social, cualquier contexto cultural reconoce las capacidades diversas en las personas, reconoce que todos tenemos diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de participar, diferentes formas de establecer relaciones empáticas y de alguna manera emocional, diferentes formas de comportarnos, diferentes formas de aprender, entenderemos que los lugares, específicamente las instituciones educativas, son lugares para que todos vengan y aprendan, para que todos quepan. Bueno, voy a responder esa pregunta, pero con la segunda declaración. En un contexto de educación para la diversidad. No somos un contexto de necesidades educativas especiales, por la aclaración que ya hice en la primera pregunta, pero en un contexto de educación inclusiva, con enfoque de educación para la diversidad, a los retos a los que nos enfrentamos, el primero y el más grande es reconocimiento de que todos los niños tienen derecho a ser educados. No importa cuál sea su condición o cuál sea su situación psicosocial por la cual estén atravesando.
no más discriminación en la escuela. Ese es el primer gran principio, es un reto para toda la escuela colombiana, reconocer que todos los niños tienen derecho a la educación y que las puertas deben estar abiertas y debemos dar un cumplimiento a lo constitucional que se dice. Todas las escuelas deben garantizar el acceso, la permanencia y la promoción, eso quiere decir el progreso en el aprendizaje de todos los niños, independientes si tienen una condición de discapacidad o no la tengan, independiente de que tengan unas situaciones socioculturales, por ejemplo, los niños que son víctimas del conflicto armado, los niños que son migrantes, ya sean nacionales o binacionales, los niños que son sujetos de maltrato intrafamiliar, intraescolar, todos los niños tienen derecho a la educación. Entonces es un reto maravilloso en términos de que nos obliga y nos pone de cara a conseguir que las estructuras organizativas de las instituciones, la cultura escolar que transita en esa institución, pero también los currículos y el proyecto educativo institucional en sí mismo, sean estructuras que le permitan a los niños acceder y permanecer al interior de la institución educativa. Superado ese reto de permitir el acceso de los estudiantes, la institución educativa debe transformar sus prácticas pedagógicas, sus prácticas didácticas, sus prácticas educativas, sus prácticas convivenciales, sus prácticas culturales, en torno a reconocer que los que estamos acá nos reconocemos como diversos. Esta institución tiene un sello particular, es que no reconocemos únicamente la diversidad de formas de estar en el mundo de los niños con discapacidad, sino nos reconocemos diversos todos, empezando por nosotros los educadores. Entendemos que tenemos diferentes formas de enseñar, entendemos que tenemos diversas formas de interpretar el mundo y asimismo nos disponemos a aprender cada día cuáles son aquellas formas de transformar nuestras prácticas educativas para que los niños tengan un lugar en la escuela y sean capaces de sentirse titulares del derecho a la educación. Después, entonces, insisto, después del acceso, es importante transformar esas prácticas. El tercer elemento, después de transformar las prácticas, hay que sistematizar abiertamente esas prácticas educativas y escoger aquellas que de alguna manera están incidiendo positivamente en el derecho a la educación de los estudiantes. Cuando yo escojo esas y las defino como unas prácticas educativas que deben aparecer preferentemente en la escuela, hago transformación de un elemento clave en la institución, que es el currículo. Eso quiere decir que el currículo se tiene que transformar para dar cabida a todos y a todas, para flexibilizarse de tal manera que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, flexibilizar los sistemas institucionales de evaluación para que todos los niños tengan la misma oportunidad de ser evaluados de acuerdo a sus capacidades y flexibilizar los acuerdos, o eso pues normalmente se llama manuales de convivencia, para que todos los niños, los neurotípicos, los niños con desplazamiento, los niños migrantes, los niños con discapacidad, los niños con trayectorias diversas del desarrollo de carácter conductual o comportamental, puedan participar abiertamente y relacionarse de una manera más armónica. Todo eso decanta y de alguna manera concluye cuando la cultura escolar se transforma, cuando todo lo que acontece en la institución, desde la hora de llegada, desde la forma de recibirnos, la forma de comunicarnos, la forma de abrazarnos, es de carácter inclusivo. Eso quiere decir que la cultura escolar se cambia, se transforma completamente y termina por haber un reconocimiento de la diversidad en todos los sentidos y para todos los seres humanos que transitamos en la institución educativa. La primera razón es la fundante, porque estaremos dando respuesta a la Constitución Política de Colombia. Todos los niños, ciudadanos, nacidos en Colombia o que vienen de situación de inmigración binacional y que tienen los mismos derechos deben tener acceso a la educación. Entonces, es importante reconocer la diversidad de características de las personas, incluirlas en la escuela, garantizar el derecho a la educación, porque de esa manera estamos cumpliendo con un deber constitucional como escuela. El segundo, yo diría que el segundo elemento por el cual es importante es porque cuando yo incluyo la diversidad, puedo constituir comunidades de aprendizaje mucho más armónicas. No solamente armónicas en los procesos de aprendizaje, sino en los procesos de convivencia. Cuando un estudiante neurotípico, cuando me refiero a un neurotípico, son aquellos que normalmente se denominan personas normales, que no es un denominativo adecuado, pero sí neurotípico en el sentido de que no es neurodivergente. O sea, su condición neurológica no le permite tener capacidades diversas, sino son las capacidades comunes. Cuando una persona neurotípica recibe el acompañamiento durante muchos años de una persona neurodivergente o con trayectorias diversas del desarrollo o con algún tipo de discapacidad, para que nos entendamos todos,
esta persona neurotípica termina por comprender que su presencia, o sea, la presencia de ese niño, de esa niña, de ese joven neurodivergente, le aporta a su vida en su formación ciudadana, le aporta en su formación afectiva, en su formación emocional, porque cuando salen allí a la sociedad son capaces de reconocer la diversidad, y eso no lo aprenden con una cátedra, ni lo aprenden con una clase estructurada para que aprendan la diversidad, lo aprenden en el día a día, lo aprenden en el vivir en comunidad, en el sentido comunitario del desarrollo. Entonces creo que una segunda gran avanzada que podemos tener cuando las escuelas le abren la puerta a la inclusión es que constituimos comunidades de aprendizaje mucho más armónicas, mucho más diversas. Tenemos una formación ciudadana que no necesita, insisto, atravesar por programas y por protocolos específicos, sino que se da en el día a día, en la convivencia cotidiana, y ese aprendizaje es un aprendizaje común. Y el tercer gran avance que creo que tiene abrir las puertas a la inclusión, pues sencillamente consiste en que les damos la oportunidad a los niños que tradicionalmente han sido confinados o separados de la escuela, segregados, discriminados, para que tengan una oportunidad de estudiar, y su sonrisa, la forma como se dirigen todo el tiempo al mundo, su autonomía, su independencia, nos da cuenta año por año que sí es posible. Es la oportunidad, y porque se sienten seres que están incluidos en la sociedad, con unos roles específicos, con unas capacidades específicas, pero con la alegría de saberse en sí mismos como sujetos productivos de la sociedad, como sujetos propios de una sociedad, como sujetos que pueden participar en la sociedad.